Hola, ¿qué tal? Buenos días, me alegra mucho pues estar aquí con ustedes y hablar sobre este tema que realmente es apasionante. Bueno, yo creo que todos pensamos que los temas que enseñamos son apasionantes todos, pero bueno, este también lo es. Vamos a hablar de las personas en esta relación de servicio y cuando las personas se acercan a nosotros como consultores o como universidad y nos piden trabajar sobre las personas para mejorar el servicio, normalmente lo que hay detrás de esa solicitud es la intención de trabajar con los empleados, para que los empleados mejoren en su ejecución, en su actitud, en comportamientos que ayuden a que la promesa de valor se entregue mejor. Pero es importante considerar que cuando hablamos de personas no solamente nos referimos a los empleados, sino que en los servicios los usuarios son tan importantes como los empleados. Eh, Tenemos esta palabra aquí, pero realmente cuando hablamos de personas nos referimos tanto a los usuarios como al equipo de servicio. Esta definición me gusta mucho del libro Uncommon Service, que lo mencionan, lo dice muy claramente, los usuarios son miembros del equipo de producción. Ellos son parte de la ejecución de la propuesta de valor, pero no están entrenados ni están necesariamente motivados y tampoco les estamos pagando. Ellos están poniendo su dinero y su tiempo y nosotros esperamos que ellos hagan ciertas cosas y de sus acciones depende que la producción salga como es. Entonces, la conclusión es clara. El comportamiento de los usuarios es tan importante como el de los colaboradores en el servicio y afecta la experiencia de los demás usuarios además. Normalmente las empresas lo que hacemos es que ponemos una serie de condiciones y las ponemos en todas partes para que la gente se comporte de cierta manera. Esas condiciones que ponemos normalmente son preventivas y logran que las empresas nos liberemos de la responsabilidad. En esta estación de trenes hay unos mensajes que dicen que aquí roban. Entonces, claro, si usted lo roban y va a reclamar, le van a decir, pues ya hay un letrero que decía que aquí robaban, o sea que si le robaron es culpa suya, porque ya nosotros lo advertimos y usted entró y aceptó las condiciones de manera tácita al estar acá. Entonces eso nos libera de la responsabilidad y logra de una mala manera pues, que las personas sigan por el camino. Esta imagen me acuerda de la visión de muchas personas que creen que los usuarios o necesitan que los usuarios sigan cierto patrón de comportamiento y le ponemos un montón de barreras para que se mantenga dentro de ese y además si se salen de las barreras o hacen otro comportamiento inadecuado, pues ponemos alambres de púas para que sufran castigos y penalizaciones. Es muy conocida la historia de Netflix que nace gracias a las penalizaciones de Blockbuster. Ellos se acuerdan que cuando uno alquilaba una película y pasaban varios días y no la había devuelto, entonces empezaban a cobrarte penalizaciones. Y muchas veces la gente tenía que pagar penalizaciones por películas que ni siquiera había visto, por no dejarlas más días. Y ahí nace Netflix, porque el fundador le tocó precisamente hacer eso y dijo, no, esto tiene que cambiar, me voy a inventar otro sistema y empezó a mandarlas. Bueno, es toda una historia, pero es gracias a esto. Bueno, y vale anotar que para muchas empresas incluso esas penalizaciones empiezan a volver fuentes de ingresos. O sea, se pervierte completamente el objetivo. Antes estamos esperando que la gente cometa infracciones para poder cobrar las multas. O sea, estamos ahí de nuevo muy alejados de nuestro trabajo, de nuestra misión y del sentido de lo que hacemos. De hecho, esto se ha vuelto casi que una forma de arte y de humor también en algunos casos. Hay páginas enteras dedicadas a estas advertencias y hay una que se llama de estos sticky figures in peril, de los personajitos estos en peligro. Esta me pareció muy chistosa en China. Se ha electrocutado a mucha gente al tomarse fotos en las estaciones porque conectan con el selfie stick en los cables de energía. Entonces, prohibidos, riesgo de electrocutarte. Este es bastante fuerte porque dice tocar los cables puede causar muerte instantánea y además te pegan una multa de 200, no sé qué moneda, se la cobrarán a la familia tal vez o a ti si sobrevives. Esta la tomamos con mi esposa en un lugar donde salen viajes de helicópteros y una vez se bajó alguien y empezó a saludar a la gente y con la hélice se cortó unos dedos bueno, pilas, pues, pero es muy gráfica. Otras son chistosas. Esta me parece muy particular. Por favor, no siente sus niños en la baranda porque no están en la dieta de los leones. Es complicado. O esta. Uno se pregunta cuál es la historia detrás de cada señal. Pues como que habrá pasado que motivó a la gente a poner esto, porque siempre hay una historia que justifica. Por ejemplo, esta. Seguramente alguien compró leche de gato y pensó que era ordeñada de los gatos. Por favor, note que la leche de gatos no viene de los gatos. En fin, hay muchas historias y también hay situaciones donde hay comportamientos
que se permiten y está bien, pues digamos que se mantiene los dos, que lo que no se permite se señala y lo que se permite se deja. En este caso es un señor en un IKEA que recuerdo mucho estaba roncando, tenía las gafas aquí tiradas y un sueño terrible. Y claro, es que en un IKEA está diseñado para que tú te sientas como en la casa. Entonces, si esto pasa, pues digamos que es un efecto del diseño de la tienda y mal harían ellos en prohibirlo. En fin, normalmente esto está en los contratos de servicio, cuando entramos a un lugar, cuando firmamos y aceptamos las condiciones, se llaman contratos de adhesión. Contratos de adhesión, yo acepto un montón de cosas que casi nadie lee y, y entro al sistema. WhatsApp tiene leyes que hace que nos puedan echar si usamos mal WhatsApp. Facebook, muchas de las cosas que utilizamos pueden suspendernos los servicios si lo hacemos mal. Pero bueno, de nuevo, esto no es el camino, pues esto lo hacen las empresas y se protegen así, eso es el mundo de los abogados ilegal que habrá que tenerlo, pero realmente nosotros tenemos que trabajarlo de manera más positiva y empática. Este ejemplo me gusta mucho, pues para ilustrar el punto, y es este término que no lo conocía hasta hace poco, era como wayfinding, un poquito como encontrar tu camino, y una definición interesante es proveer, o wayfinding es entender o ganar entendimiento sobre dónde está usted en función de otras cosas, de manera relativa o relativo frente a otras cosas, para poderse mover de manera exitosa intencionalmente. Y me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto de Heathrow, el aeropuerto de Londres, y me gustó muchísimo eso, porque dice, ellos tratan de ser, primero estás en un país donde yo era la primera vez que estaba, venía pues de este viaje tan largo, y tú estás confundido, estás perdido, estás cansado, estás estresado, estás pensando en tu equipaje, en tus maletas, yo estaba con Andrea y con mi hijo, y claro, entonces es muy empático, uno está pensando quién soy, de dónde vengo, dónde voy, pues estás en un estado pues, bastante confuso, pero entonces siempre te está diciendo, usted está aquí, usted está aquí, usted está acá, ya va para el bus, o sea, a medida que vas caminando en el proceso, él te va llevando y te va, casi que párate, mira, ubícate y aquí estás. Es no dar nada por entendido cuando tú eres un extranjero que no estás completamente perdido. Entonces, digamos que en esta estrategia de gestionar usuarios nosotros proponemos un plan que tiene 4 fases. Y las fases son atraer y seleccionar a los usuarios o seleccionar talento, generar involucramiento y motivación en ellos, incrementar desempeño, rentabilidad y fortalecer el vínculo y la satisfacción. Eso claramente suena a gestión de desarrollo humano en las empresas, la gestión del talento humano, porque es el proceso de reclutamiento y selección que nos enseñaron en la universidad hace mucho tiempo. Pero es lo mismo, y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Claro, es lo mismo, porque realmente cuando yo voy a trabajar con alguien, es cuando logro los objetivos del servicio. En los que están viendo esto como parte del curso completo, hablábamos de lo que pasa cuando vende un producto que te lo llevas y haces con él lo que te dé la gana. Cuando uno hace un contrato con alguien, no le está vendiendo nada. Realmente estás haciendo un contrato para que juntos logren unos objetivos. Entonces, no podemos trabajar con cualquiera, por supuesto. Entonces, hay que hacer una selección de con quién trabajar. Entonces, aquí es fundamental tener claramente cuál es el tipo de usuario con el que puedo lograr los objetivos de creación de valor y con quién no quiero trabajar, con quién no debería trabajar para no lograr los objetivos. Y eso supone, para los que somos de mercadeo, como un cambio importante en la lógica de segmento. Este caso me gusta mucho. Voy a dibujar un poco acá. Nosotros normalmente en mercadeo tenemos una lista de segmentos objetivos. Y esos segmentos objetivos los queremos atraer para que sean parte de nuestra organización. Pero ¿cómo lo definimos? Es bien importante porque no solamente tiene que ver con segmentaciones. eh, Normalmente las personas decimos, personas que estén en la, digamos, voy a poner ya para explicar el caso. Este caso en particular es de un colegio. Este colegio quería hacer el plan de mercadeo. Entonces, cuando estamos haciendo el plan de mercadeo, estamos mirando como a quiénes eran las familias que podían ser parte del colegio, cuáles eran los segmentos a los que nos íbamos a dirigir. Entonces, hicimos una cosa bien interesante, pues a mí me gustó mucho. Es un trabajo muy sencillo, pero me gusta precisamente por lo sencillo. Como ven, es un colegio y lo hicimos con las profesoras. En este caso, lo que hicimos acá en la primera parte fue trabajar con las profesoras. Yo pedí profesores y profesoras que para enseñarles cómo hacer una entrevista y entender el proceso de decisión de una familia. Y luego se fueron a hacer las entrevistas
Y luego aquí estamos en la parte donde ellas están contando cómo les fue en las entrevistas. Pero ¿con qué criterios escogimos a las personas? Digamos que en términos de mercadeo teníamos que buscar personas que tuvieran unos ingresos que les pudieran permitir pagar la matrícula del colegio, que estuvieran cerca de una zona de influencia, que tuvieran pues en la situación específica, o sea, que estuvieran con los niños de la edad en particular que estuvieran buscando el colegio. Básicamente esas eran las condiciones para hacer como un filtro. Todas las familias que cumplen esas condiciones fueron las que entrevistamos. Entonces, listo. Pero dentro de esas familias hay otras diferencias que son importantes y que nos pueden ayudar para escogerlas. O sea, con que cumpla estas no es suficiente. Entonces lo que hicimos fue entrevistar a todas esas familias, como les conté, pues a muchas familias que estaban en esas circunstancias, que era estar acabando de haber pasado por la selección de colegio o estar en el proceso de selección de colegio. Entonces las entrevistamos. eh, Mientras ellas iban contando sus entrevistas, yo iba definiendo las variables que son comunes a las familias, pues, los temas de los que las familias hablan, en qué se fijan, independiente si les gusta o no les gusta. Aquí está, puede que les guste o puede que no les guste. Los temas de los que hablan son que si el colegio desarrolla el potencial del niño, que si es formación tradicional, que si el inglés, que si hay que mostrarles un camino que encuentren su camino, el perfil de las otras familias, en fin. Y acá hicimos un cuadro donde poníamos la promesa de valor del colegio y es ambiente campestre, calidez, disfrute del aprendizaje y que los niños son bastante críticos y reflexivos. Luego entonces lo que hicimos fue hacer un cuadro donde poníamos a todas estas familias y poníamos lo que la familia buscaba, lo que la familia quiere y eso es cómo esa familia evalúa la propuesta de valor del colegio. Entonces, por ejemplo, aquí había esta familia en particular, veía muchísimo, muy negativo que el colegio tuviera un ambiente campestre, porque decía que los niños solos, perdidos, caminando lejos, que entonces no ponían atención, que el colegio era, en fin, eso no es bueno ni malo, las personas son como son, pero uno sí tiene que ver cómo los clasificamos en función de su reacción y su actitud frente a la propuesta de valor del colegio y lo que ellos valoraban. Eso nos fue dando como unos familias y fuimos agrupando las familias en unas variables que tardamos bastante, pues le dimos muchas vueltas para eso. Encontramos que definitivamente había familias que eran muy involucradas, familias que quieren co-crear con el colegio, definir y participar en todas las reuniones, intervenir en el diseño de los programas. Bueno, ustedes conocen papás y familias muy, muy, muy activas con el colegio. Otras familias que dicen, a mí no me molesten, yo hago lo que ustedes me digan, pero ustedes definan y yo hago lo que me digan. Ustedes son los que saben. Eso no es malo ni bueno, insisto. Otras familias que son dogmáticos, o sea, yo tengo un plan de vida para mi hijo, yo quiero que mi hijo sea así. Y otras familias que son ni idea, pues, o sea, a mi familia le tocó una cosa, a mí me tocó otra, a mi hijo le va a tocar otra, y cuando crezca, quién sabe cómo van a hacer las cosas. Entonces, que encontremos cómo es él y que haga lo mejor que pueda con lo que puede hacer, pero no sabemos. Entonces, digamos que encontremos tres tipos de familias: unos que son muy tradicionales y hacen lo que el colegio les diga, otros que les gusta mucho, ven el colegio como una forma de hacer que sus hijos asciendan en la escala profesional, laboral y hagan relaciones y casi que el colegio es una plataforma para el éxito profesional en su vida. Hay otras familias que piensan que el colegio es un lugar de autodescubrimiento, donde el niño tiene que encontrarse a sí mismo, reconocerse, conocer la diferencia, aprender del mundo. En fin, son familias muy distintas. Ya la siguiente pregunta era, bueno, ¿y nosotros, el colegio de nosotros, dónde está? Pues, ¿dónde está en este espectro? Esos son los segmentos que hay. La siguiente pregunta es, bueno, mi propuesta de valor con quién es más compatible. Y nosotros estábamos, este colegio está mucho más cercano a esta, y con algunos elementos que son atractivos para esta, pero desde este tipo. Pues ya tú sabes claramente que tú vas a buscar familias que sean involucradas, que participen, que les gusten los niños críticos. Entonces aquí están las descripciones: ambientes campestres, familias que buscan que los niños tengan espacios libres, donde los niños les den libertad, donde haya familias distintas, donde no haya tecnología. Eso me gustó mucho porque ya familias dicen que en la casa se pasan conectados, entonces que el colegio es para que estén en el campo, para que ordeñen vacas, para que jueguen con los amigos, para que lleguen sucios a la casa de tierra. Aquí estas familias lo que buscan es que aprendan idiomas, inglés, que francés, que tecnología, en fin, unas buenas, ninguna es mejor que la otra. Entonces, finalmente, ya lo que encontramos es que claramente hay unas familias con las que podemos trabajar y lograr nuestro objetivo, y otras familias que si las dejamos entrar al colegio, lo que va a pasar es que van a estar durante 11 años inconformes, poniendo problema por todo, quejándose de todo y presionando a las otras mamás, creando grupos de WhatsApp e insistiendo para que el colegio haga lo que ellas se supone que quieren que el colegio haga. Pero entonces, si yo no tengo claro mi propuesta de valor y con quién puedo lograr mis objetivos de aprendizaje, empiezo a recibir a cualquiera y luego entonces me encuentro con un lío porque van a tener expectativas muy distintas en el proceso. Entonces aquí es supremamente importante encontrar eh,
identificar esas expectativas, identificar mi propuesta de valor, identificar lo que yo hago y si esos segmentos pueden o no estar acá. Eso lo hacen muchas empresas. Y aquí voy a volver a algo que es importante. Digamos, el sector financiero hace un filtro. Ese filtro normalmente está definido por variables económicas. Otros están definidos por siniestralidad en los seguros, otros están definidos no sé qué, pero hay otras variables que son como las del colegio, por ejemplo, que son más psicográficas, son más de actitudes, son más de formas de comportarse. O sea, y aquí es cuando yo tengo que decirle a ese usuario o a ese cliente, no, no trabajo con usted. Mm, Esto también ustedes seguramente lo han visto, y es que muchas veces ustedes están simplemente desde la labor de ventas o los primeros acercamientos con un cliente, ustedes rápidamente identifican que esa relación va a ser muy complicada y que probablemente eh, o que sería ideal de pronto parar esa relación y no hacer ese contrato. Aquí es cuando las empresas tenemos que ser muy conscientes, hacer un balance entre las metas de corto plazo, que son las de cumplir el presupuesto, y las de largo plazo, que son la rentabilidad de la empresa, la imagen de la empresa, el bienestar de los empleados y todas las implicaciones que puede dejar entrar un mal usuario en el proceso. Entonces, primer punto, tener una estrategia de selección de usuarios y si es posible tener un comité para discutir los casos en los que no están seguros y evaluar si realmente vale la pena o no recibir eso. Listo. Una vez pasa a los usuarios y tenemos ojalá el apoyo para hacer esa selección y trabajar con personas con las que realmente logremos los objetivos y la empresa sea rentable además. em, Viene el asunto de generar involucramiento y motivación. Esto, los empleados normalmente llegamos a una empresa nueva, queremos aprender y las empresas nos motivan, nos cuentan la historia de por qué nacieron, para dónde van, cuál es el propósito, encontramos sentido a lo que hacemos, que eso es fundamental. Realmente aquí es donde nos conectamos emocionalmente con la organización y empezamos a trabajar. Cuando uno vincula a un cliente, tiene que contarle un poco qué es lo que van a hacer, cuáles son las tareas que van a lograr, qué es lo que van a lograr en este tiempo, para que puedan extraer valor, para que puedan aprovechar la promesa, para que puedan seguir. Entonces, digamos que aquí viene esa gran pregunta de cómo vamos a gestionar el proceso de creación de valor después de la firma del contrato. Aquí pues, ya venimos con los prospectos, digamos, en todo el proceso de atracción, interacción, conversión, el famoso funnel de conversión, firma el contrato y ahora tenemos que hacernos cargos de la creación de valor, o hacernos cargo, perdón, de la creación de valor y no suponer que eso ya pasa de manera automática, porque aquí hay un montón de áreas, como hemos discutido en otras partes del curso, que tienen unas metas distintas, unos propósitos distintos y tienen una lógica que no es necesariamente la misma que nosotros, esta conversación que nosotros construimos en todo este proceso de vinculación aquí entra en una lógica distinta. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa creación de valor. Hay un concepto que es supremamente útil y viene del proceso de gestión de los empleados y es el onboarding. Es lo que sigue después de atraer, contratar y esto es como el proceso de empezar a trabajar en la organización, como el abordaje, como el empezar, ese inicio de la relación, así como lo pueden buscar en la literatura de desarrollo de empleados y gestión de talento humano, en marketing y en diseño de experiencia de usuario y de servicio, aparece este concepto de manera fundamental que es el onboarding. Se llama exactamente igual y tiene la misma lógica. Después de la parte de ventas, firma el contrato, viene el inicio de la relación y es fundamental. Aquí es donde se construye la confianza y el compromiso con la marca. O sea, es fundamental que las personas tengan un buen proceso de inicio. Eso digamos que podríamos llamarlo en muchas empresas como la inducción. Y la inducción tiene que tomarse su tiempo. Digamos que en esta lógica, pensando también en las gráficas estas que me parecen muy chistosas, esta me parece brutal. Pues tú entras a un parque con tu familia y te dice en un letrerito, te dice, si usted se encuentra con un león de la montaña, un león montañés, eh, enfréntelo y retroceda suavemente. O pegue un grito muy fuerte y mantenga a los niños cerca y levante a los niños sin dejarlos colgando porque lo ataca, pues listo. Y si así el tigre lo ataca, pues pelee contra el tigre. Creo que, digamos que eso se puede demorar uno un segundo viendo esta imagen, 5 segundos pensando si se va de ahí y ya luego arriesgarse. Y si se encuentra con un tigre, pues yo creo que muy difícilmente se va.
acordar de todo esto. Y esto, ¿por qué cuento? Porque muchas veces las empresas seguimos una lógica parecida. Y digamos, antes de explicar esto, nosotros empezamos la relación y a la gente le entregamos un manual gigante y aquí pues digamos que es un PDF y le mandan las instrucciones a la persona y uno supone que simplemente por ver ese manual ya la gente lo entendió. Pero no, realmente hay que ser estratégicos. Entonces las empresas han empezado a notar mucho, sobre todo cuando están haciendo este cambio de lógica de producto a lógica de servicio, que tenemos que trabajar en la co-creación de valor. Entonces empiezan a aparecer unos cargos muy interesantes, como este que es el director de éxito del, del usuario. Bueno, se usa la palabra usuario, ahorita les digo, porque ese director de éxito del usuario, pues, si ustedes entran a LinkedIn y ponen Customer Success Manager, aquí aparecen 2.485.000 resultados de personas con ese cargo. Es muy común en tecnología, es donde empezaron a surgir estos cargos con esos contratos de SAP y Salesforce y estas compañías grandes. Y viene muy pegado el Key Account. Normalmente esos cargos, digamos lo que está averiguando, están mucho en la parte comercial inicialmente. Y es una persona que tiene como misión asegurarse de que el cliente o el usuario logre éxito de trabajo. Pero entonces, claro, si el objetivo es lograr que el usuario acceda al servicio y lo use con éxito, hay dos cosas que tenemos que saber claramente. Una, ¿qué es éxito? ¿Qué es el éxito en mi servicio? Y para entender el éxito, tengo que entender muy bien esa experiencia de usuario, cuáles son los momentos de la experiencia, cuáles son esas fases que es el ejercicio que hemos venido haciendo y cuáles son los objetivos que tiene el usuario en cada una de las fases. Y tampoco se nos puede olvidar que en el proceso de acceso las personas enfrentan una situación muy compleja y es que vienen de un acompañamiento muy cercano de la parte de ventas. Aquí firman el contrato y de repente la persona de ventas desaparece y el usuario queda de frente con toda la compañía en su complejidad, encontrando cuáles son los caminos adecuados para extraer valor. Aquí normalmente hay un gap entre la firma del contrato y la capacidad para acceder al servicio. Entonces, esta persona está ahí para evitar ese gap y ayudar a que las personas tengan éxito. Entonces, cuando uno mira las plantillas de Journey Maps, por ejemplo, esta tiene muy claramente, está lo que la gente piensa, lo que siente y todo lo demás, y lo que hace, las interacciones y esto, pero tiene un cuadrito muy, muy, muy útil, que son los objetivos del usuario en cada fase. Que me gusta traer, lo hicieron uno de mis alumnos de maestría en una clase, me encantó. Es una persona que está pidiendo una cita en una EPS y tiene el Journey Map, que es todos los momentos de la persona. Aquí lo primero que hizo es sentirse indispuesto, buscó los síntomas en Google, después entonces buscó la página web, después llamó a pedir la cita, digamos que hizo todo esto. Esos cuatro momentos los pusieron aquí en una ruta emocional, de emociones agradables, de emociones desagradables. Entonces la ruta venía emocionalmente, esos cuatro puntos van así. Pero todos estos momentos de la experiencia, aquí está lo que piensa mientras pasa eso, tienen unos objetivos. Esa fase se llama agendar la cita médica y los objetivos de la persona son lograr una cita médica rápido y que le den una guía antes de la cita para no tener la cita y que luego cuando llegue la cita la devuelvan porque ese día desayunó o no desayunó o lo que sea. Pues entonces, eso es lo que ella quiere. Ese es el objetivo. Después, cuando ingresa a la cita, lo que quiere es un doctor que sea claro, en fin, va teniendo diferentes objetivos. Cuando yo conozco los objetivos, es la base para poder entonces medir el éxito del usuario. Aquí les voy a dejar en la presentación dos descripciones del cargo. Esta es una oferta de trabajo del Customer Success Manager, donde le dice que tiene que asegurarse de la adopción y reconocer el valor del negocio a través de la plataforma. Entonces, este tiene que escalar la relación, tiene que lograr un engagement, un involucramiento asociado a los objetivos. En fin, digamos que vamos a desarrollar eso más adelante. Hay otra empresa, por ejemplo, aquí en Autodesk, encontré otro como un plan de éxito del cliente, que están todas las fases de ese plan de éxito del cliente. Son palabras claves que pueden buscar en Google y seguramente les van a aparecer varios ejemplos y casos de empresas que tienen estos manuales sobre un plan de éxito del cliente. Entonces, si uno logra hacer un buen onboarding, la extracción de valor es mucho mejor y si haces un mal onboarding, las personas quedan limitadas a lo que logran aprender a usar por su cuenta y se pierden todo esto que finalmente si el usuario no lo aprovecha es básicamente destruir valor para la sociedad, porque igual tienes que pagar por tener esas eh, capacidades habilitadas que se supone que la gente les va a usar pero nunca las usa, entonces están desperdiciando absolutamente. Este caso me gusta, esa es una historia de nosotros en la universidad.
que tenemos una situación particular y es que las personas después de matricularse, digamos que aquí durante el proceso de atracción, presentaciones, open house y estas cosas, luego firman la matrícula, aquí listo esa matrícula, firman la matrícula y luego nosotros vamos a estar con ellos 2 años, si es una maestría, 1 año y medio, pues es una maestría. Y nosotros cometíamos un error, y es que claro, los invitamos a la inducción y en la inducción iba el coordinador. Yo algunas veces estuve en ese rol, aparece el coordinador. Y en ese día, en 45 minutos, les leemos todo lo que les va a pasar en estos 2 años o año y medio, todo lo que van a necesitar acá, cuando se van a matricular, cuando van a hacer el segundo semestre, cuando van a hacer el trabajo de grado, cuando van a escoger no sé qué, casi que les explicamos todos los papeles que tienen que traer para el día del grado. O sea, y la verdad no tiene sentido explicarle a estas personas todo esto porque eso no lo van a editar por ahora, lejísimos. Y además, peor aún, luego les hacíamos firmar una hoja, pues claro, porque había muchos problemas, porque la gente aquí cometió un montón de errores en el proceso y ellos venían a reclamar. Entonces nosotros les hacíamos firmar que habían leído y visto las inducciones para luego entonces decirles, vio, usted ya leyó, usted debió haber leído y por eso es culpa suya. Entonces, en fin, o sea, una cosa loca. Entonces lo que nos ocurrió fue cambiar completamente eso y diseñamos un ejercicio de un onboarding. Básicamente definimos, esta persona va a estar con nosotros tanto tiempo. En ese tanto tiempo tiene que aprender a hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos que aprenda para empezar con éxito a extraer valor? ¿Qué es lo mínimo? Entonces nosotros definimos, uno, que necesitamos que haya un reglamento, que hay un centro de servicios compartidos y que hay tres situaciones básicas que tienen personas a cargo. Ya, no más. Y además aprovechamos porque entendimos que mientras este coordinador estaba hablando, lo que menos estaban haciendo ellos era prestarle atención al coordinador porque era su primer día, era la primera vez que veían a sus posibles compañeros, entonces su interés más importante era hacer networking. Entonces lo que hicimos fue que nos inventamos un juego. Entonces el juego lo que tiene son básicamente, como decimos en Colombia, es un juego de escalera donde las personas sacan una carta y dice cosas como, no pude presentar el parcial, entonces, ¿qué hago? Uno, hago esto, dos, hago esto, tres, entonces otro mira el reglamento, no sé qué. Ya, o sea, con unas cosas muy específicas del reglamento que ellos pudieran encontrar y citar y listo. Entonces con eso, check. Logramos que cumplieran su objetivo de networking, que estuvieran contentos. Este es el coordinador del posgrado en ese momento, Juan Carlos San Clemente. Eso es una persona que nos está ayudando en la dinámica. Las personas muy bien aprendieron que hay esas tres cosas que necesitamos que aprendieran. Y lo que logramos y lo que sí notamos muchísimo es que las llamadas de gente perdida disminuyeron y que cuando llamaban con más información. O sea, no llamaban como qué es lo que hay que hacer, sino ve, estuve leyendo eso, encuentro y tengo una duda. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a mejorar la experiencia de las personas, bajar la sensación de estar perdidos, mejorar, bajar el número de personas que atendemos. Entonces, claro, así podemos atender mejor a los menos que atendemos. Solamente con una estrategia de un ejercicio de onboarding donde enseñamos lo que es relevante. Claro, y en otros momentos uno va haciendo refuerzos de otras cosas, como vamos a ver a continuación. Aquí les voy a dejar un link, o lo pueden buscar, del Service Design Network, una conferencia muy interesante sobre eh, esta persona que Evi Hui, que explica cómo diseña la experiencia de onboarding para los conductores de Uber para que empiecen a hacer sus primeros viajes. En fin, es bien interesante. También está este video que lo pueden buscar así sobre cómo Starbucks entrena a sus usuarios para comportarse. Explican cómo la gente se perdía muchísimo cuando llegaba a pedir porque Starbucks creó como todo un lenguaje nuevo, como los nombres de los productos, en fin, entonces cómo crearon una guía para que la gente se lo aprendiera los nombres. Cuando la gente pedía un café con leche, entonces le decían en voz alta, double tall latte o lo que fuera. Entonces, bueno, la gente se terminó aprendiendo las palabras clave y ahí lo explican un poco cómo lo hicieron. Y eso va muy consecuente con la marca. Esos son unos videos que también les recomiendo de JetBlue, donde de manera chistosa, porque la personalidad de la marca lo permite, explica cómo no comportarse en un avión, cómo no empacar comida. Claro, hay gente que lleva comida, entonces el avión apesta a lo cebolla, no sé qué. Está el que le habla al de al lado todo el viaje y lo aburre profundamente. Está el caso de los que no saben abordar a tiempo y se montan por encima de todos los demás y hacen trampas. Bueno, es chistoso, pero son una manera de educar a la gente sobre cómo comportarse. Bueno, aquí, listo, digamos que eso es inicialmente para que la gente se empiece a involucrar. Nosotros podemos involucrarlos contándole la historia. La gente seguramente va a querer trabajar, va a querer lograr los objetivos, está empezando una relación, tiene todas las mejores intenciones, pero todos nosotros hemos estado en situaciones donde tenemos las mejores intenciones, pero luego
las cosas no las usamos como pensábamos. Pues típico de la máquina de trotar, típico del equipo para jugar tenis, tipo eh, todos los implementos que compramos para ese libro que vamos a escribir y todavía no hemos escrito, las cosas que se nos quedan en la mitad. Entonces digamos que ahí, además de la motivación, hay que hacer otra cosa que es incrementar el desempeño de las personas y la rentabilidad, y aquí no me refiero solamente a rentabilidad en términos de cuánto mi empresa extrae y cuánto gana, sino la rentabilidad de la interacción, que sea rentable en la construcción de valor, como una lectura más amplia de la rentabilidad. Entonces, aquí viene una pregunta sobre, y es una pregunta para todos, la pregunta es si yo puedo transformar al usuario a medida que el servicio avanza. O sea, ¿será que el usuario llega de una manera y mis acciones lo van transformando? ¿Lo transforman para bien o lo transforman para mal? Porque también yo puedo volver ese usuario nuevo un muy buen usuario, puedo convertirlo en un usuario terrible. Entonces, aquí hay una lectura que lo explica bien. Dice, ¿en quién quiere usted que se convierta su usuario? Porque claramente, así como nuestras relaciones personales, transformamos a las personas con las que interactuamos y ellos aprenden a relacionarse con nosotros en función de nuestras acciones y reacciones. De la misma manera, nosotros influimos en el comportamiento presente y futuro de los usuarios y vamos sentando las bases para esa relación futura. Entonces, aquí esto es importante y es, hay que tener muy claro que hagan, el ejercicio es como escoger esos clientes con los que a usted les gusta trabajar. Y aquí les pido dejar de lado variables como ese cliente me compra mucho, esa es una empresa que es muy grande y tiene muchas ventas futuras, esa es una empresa, digamos que aquí hay unas variables demográficas del tamaño del negocio que son muy importantes. Esas no las voy a discutir, son importantísimas, pero en este punto la pregunta es más bien, ¿cuáles son esos usuarios que tienen comportamientos útiles, necesarios, deseables, que ojalá quisiera que todos se comportaran así? Son los usuarios con los que me gusta trabajar, con los que trabajamos bien. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son las cosas que ellos hacen que nos permiten trabajar juntos? Esto, como decía que ahora, esas consideraciones se evalúan aparte, pero en este momento no. Entonces nosotros podemos poner acá, para cualquier negocio, para cualquier empresa, cuáles son esos usuarios. Digamos que son los estudiantes con los que a nosotros nos gusta trabajar, las empresas de consultados con los que nos gusta trabajar, los proveedores con los que les gusta trabajar. Entonces, normalmente son personas ordenados, son personas que hacen los pedidos a tiempo, son personas que entienden el negocio, que conocen su proceso. Digamos que hay una serie de comportamientos y de variables que hacen que esos sean los ideales. O sea, ¿cuáles son los usuarios ideales? Insisto en cómo es la relación, en cómo se comportan durante la relación. No es que me compre mucho, en que me paguen a tiempo, eso también, pero en ese momento no. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que las acciones que nosotros empecemos a hacer, aquí es el momento cero de la relación, él empieza con nosotros, pero a medida que nosotros vamos interactuando con ellos, vamos dándoles pie a convertirse en usuarios ideales o a convertirse en una cosa que yo llamo usuarios infernales. Son esos usuarios que, digamos que las empresas transformamos para mal. Hay algo básico en psicología conductual y aquí voy entrando un poco a lo que sigue, y son los refuerzos. Uno tiene que decidir muy bien a qué reacciona, porque cada cosa a la que usted reacciona la está reforzando. Eso se entiende muy fácil cuando ustedes están entrenando una mascota. Ustedes reaccionan positivamente cuando la mascota hace lo que ustedes quieren. Si están entrenando para que salte, cuando salte le dan el refuerzo. Y es como el tipo de premios que ustedes dan. Y nosotros vemos de una manera muy, muy paradójica que nosotros usamos los premios y los refuerzos para reforzar los malos comportamientos. También, antes de explicar, es muy evidente cuando un niño llora, él rápidamente aprende a quién le llora y a quién no le llora. Y si él llora muy fuerte y usted le corre, él que aprende que tiene que llorar más y le corre más. Y entonces nosotros en las empresas, cuando una empresa, yo qué sé, nos llega tarde una vez y nos entrega para última hora, lo atendemos. Si nos sigue llegando, lo atendemos. Y después se queja y le corremos. Y nos amenaza con un escándalo y le corremos y le damos un premio y le damos compensación. Entonces, ¿qué estamos formando? Un monstruo. Estamos formando una empresa absolutamente detestable con la que trabajar. Y normalmente las empresas que son organizadas, juiciosas y que hacen las cosas bien, esto lo ignoramos completamente, lo damos como por hecho, se nos olvida, ni siquiera lo entendemos y lo ignoramos. Entonces todos los refuerzos lo estamos haciendo o los enfocan para convertirlos en usuarios infernales. Entonces, bajo esa lógica,
viene todo el proceso de creación de la construcción de una relación y es un plan de desarrollo del usuario. Esto ya me lo han oído antes, pero yo voy a insistir aquí un momento, y es que es supremamente importante definir un rol. El rol, el nombre del rol es importante porque cuando yo le digo a una persona que es un afiliado, es un comensal, es un feligrés, es un huésped, es un estudiante, es un asegurado, eso implica que él tiene que hacer una serie de cosas, ciertas acciones, y que yo solo no lo puedo hacer. Como decíamos antes, si yo pago el gimnasio, no me da el gaso, tengo que ir, tengo que hacer ejercicio, tengo que seguir la rutina. Si yo hago el tratamiento, si yo voy al médico y me manda el tratamiento y yo no lo hago, pues no me curo. Si yo pago la matrícula y no estudio, pues no aprendo. O sea, depende de mí absolutamente, depende de lo que yo haga. La empresa está ahí para trabajar conmigo, pero yo tengo un rol. Y la recomendación es póngale un nombre y llame a la persona por su rol, por el nombre. Bienvenidos, señor, bienvenidos comensales, bienvenidos huéspedes, estudiantes, asegurados, afiliados, tarjetavientes. Mm, Manténgalo porque estamos creando como el marco conceptual dentro del cual se están moviendo las personas y eso tiene muchos componentes y para que una experiencia ocurra, como lo habíamos también alguna vez, yo tengo que ser cómplice de la experiencia. Entonces, yo tengo que estar en mi rol para que las cosas funcionen. Entonces, y empezar un plan de desarrollo de ese rol. Este es un ejemplo muy sencillo y que quería compartir con ustedes. Mi esposa, esta es mi esposa Andrea, es diseñadora gráfica, publicista, fotógrafa y le encanta trabajar con pequeños empresarios. Y mientras preparaba esta clase le preguntaba que ella qué hace con un cliente con el que quiere trabajar. Porque digamos que esta conversación vino porque la oí mucho decirme que ese cliente era interesante, pero que era una persona supremamente complicada, difícil y que además ponía 50.000 condiciones para pagar y era un enredo. Entonces decía que pues eso no justificaba su tiempo, su calidad de vida, pues trabajar con un cliente complejo. Entonces yo la oí en la conversación y después de eso le pedí entonces cómo era su plan de trabajo, porque puede que un cliente sea esté muy poco desarrollado como cliente y le falten muchas cosas que ya necesita, pero que ve mucho potencial sobre todo en la manera de trabajar con él y ve como una relación interesante en términos profesionales para aprender, para crecer, en fin. Entonces yo le preguntaba qué es lo que ella busca, qué es lo que ella necesita que un cliente sepa para que empiecen a trabajar bien. Entonces me decía que conozca muy bien su marca, que tenga objetivos claros y que respete el trabajo. Pues que realmente, si te está contratando, que respete tu trabajo. Entonces, listo, perfecto. Yo le pregunté, entonces, ¿qué haces cuando un cliente no tiene nada, es nuevo? Digamos que bien, ya más o menos son clientes que tienen cierto éxito comercial, pero no han estructurado su estrategia de comunicaciones y de marketing y demás. Entonces dice, bueno, lo primero para empezar, necesito los referentes de esa persona. Yo no le puedo pedir el plan de marca si no lo tiene, digamos que no tiene nada. Me haga un mood board. Entonces le explica cómo se hace, le gasta tiempo, que le diga qué es lo que quiere. Muchas veces las marcas no saben qué quieren, entonces diga que me diga claramente qué es lo que no quiere. Entonces, tal vez sabiendo lo que no quiere, pues ya uno sabe pues, como todo lo que puede descartar. Después empezamos a hacer pequeñas piezas, pocas fotos, a hacer experimentos y le va invirtiendo tiempo. Muchas veces son trabajos que ella paga con su tiempo por explorar. Es decir, ella sabe que le toma más tiempo inicialmente esos contratos, pero le invierte mucho tiempo para aclarar cómo va. Cuando ya logra definir estas partes, ya empieza a trabajar con esa marca en desarrollar el concepto, entonces les manda cuestionarios, citan reuniones, talleres para personificar la marca, palabras clave para el concepto, valores de la marca, que son las guías de comportamiento de la marca, y ya cuando eso ya va tomando forma, ya empezamos a hacer un plan de marca, un calendario de actividades, objetivos, parrillas de contenido, publicaciones en redes, en fin, y esto le toma bastante tiempo pero ella está dispuesta a esperarlo y tiene todo un plan para ir llevando al cliente en ese proceso porque sabe que esto es lo que ella necesita, pero tiene que esto esté listo, pero ella invierte todo el plan y sabe que no puede explicar todo en media hora, pues entonces inconscientemente tiene un plan de desarrollo de usuarios que les permita a ellos extraer valor y a ella también tener una relación constructiva con los clientes. Entonces, digamos que en ese proceso, lo que he visto en la literatura o en los artículos, en las propuestas de trabajo de los directores de éxito del cliente, es que usted tiene que, por lo menos con esa persona, ponerse de acuerdo. Súper importante los motivadores de largo plazo. O sea, esos motivos, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuáles son los objetivos del proceso? Y es importante ser transparente para los dos. Que usted sepa también cuál es el valor para mí en esta relación y que no solamente la plata, que eso también es muy importante en las relaciones de servicio. Y es que muy desagradable es cuando una persona dice es que yo estoy pagando. Y esa persona cuando dice yo estoy pagando está asumiendo que para ti lo único importante en esa relación es su plata.
y que el hecho de que esté pagando justifica todos los malos comportamientos que puede tener y toda la falta de respeto y todas las desconsideraciones, llamémoslo así, en los acuerdos de servicio. Entonces, eso tiene que estar claro, pues, para los dos, cuáles son sus objetivos en esa relación. Y luego empezamos a mirar a corto, mediano y largo plazo cómo vamos a ver si estamos logrando los objetivos y para evaluar cómo vamos. Definir objetivos específicos, medibles, que se puedan conseguir, realistas y ojalá con un lapso de tiempo, en un lapso de tiempo redundante, un lapso. Entonces la pregunta que es, bueno, ¿este señor es un mago? ¿Qué? Pues, o sea, el Success Manager, ¿qué herramientas tiene? ¿Qué se puede apoyar? ¿Cómo puede trabajar para lograr esas metas? Y acá entonces ya nos pasamos como una segunda fase del ejercicio y es que tenemos unos grandes motivadores, pero tenemos que empezar a trabajar en la capacidad de hacer las cosas realidad y aquí la cambia. Em, Como les digo, yo vengo de mercadeo y durante mucho tiempo he trabajado con análisis de consumidor e intervenciones en comportamiento del consumidor. Y digamos que mercadeo, desde mi primer trabajo, ya me da hasta pena decir en el 95, que trabajé en un supermercado, de las cosas que me fascinaba era cómo cuando uno pone los productos en una góndola, decide con intencionalmente que pone al lado de qué, porque sabe que poner una cosa al lado de la otra genera un comportamiento en las personas. Si tienes las pastas, pues pone las salsas, y si pones las salsas, si pones otros complementarios, se hace un category management y la gente va enlazando en su mente y tú vas creando las condiciones para que tomen decisiones. Es ayudar a la gente a tomar decisiones. La decisión la toma la gente, pero tú creas las condiciones para que lo tome. Eso es una discusión también importante. Si uno debería o no influir, yo creo que lo más importante en el fondo es tu intención. Y es lo que hace que es una decisión ética o no. Tú podrías hacer crear las condiciones para que la gente tome decisiones que no le favorecen o crear las condiciones para que sí lo favorecen. Se lleva a otro nivel de conferencia, de discusión, que es qué le favorece y qué no le favorece, pero digamos que de manera ética, con las mejores intenciones, y si uno entiende al usuario y tiene claro, o por lo menos averiguó qué quiere lograr, es con ese fin realmente que sea provechoso para ambos. Podemos crear un plan. Entonces, muchas fuentes. Aquí va a mezclar muchísimas fuentes porque estos temas se han abordado desde muchas disciplinas. Entonces, si bien desde psicología hace un rato estamos hablando de los refuerzos y en psicología podemos hablar de la escuela cognitiva, de la escuela conductual, voy a pararme aquí en este momento en Behavioral Economics y en una persona que se llama Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía. Y desde la economía lo que hace es que con estudios económicos demostró a los economistas que las personas tomamos decisiones de una manera eh, irracional, no somos el homo económicos. Entonces dice que las personas básicamente en el modelo de él tenemos un sistema uno y un sistema 2. Ese sistema es rápido, inconsciente, es donde pasamos el 95% del tiempo. No pensamos lo que hacemos, sino que nuestro cuerpo anda por el mundo sin nosotros, tomando decisiones de sentarse, de tomar, de entrar, de abrir, de cerrar, de saludar, de conversar, y hacemos un montón de cosas que ni siquiera somos conscientes. Y tenemos un sistema 2 que es lento, consciente, que nos cuesta mucho, que tenemos que concentrarnos, que hay que hacer un esfuerzo para lograr los objetivos. Lo podemos hacer, no por mucho tiempo, pero lo ponemos a funcionar. Entonces, digamos que nosotros las empresas siempre estamos, cuando vamos a trabajar con las personas, estamos como en esa disyuntiva. ¿Qué hago? Utilizo un estímulo que ya conoce, que básicamente genera una reacción inconsciente, o dos, lo saco de su rol automático y lo pongo a pensar para que tome una decisión consciente donde su voluntad entre a jugar. Ejemplo súper sencillo, en Colombia todos crecimos con la manzana Postobón. La manzana Postobón es de color rosado. Creo que es el único país del mundo donde la gaseosa sabor a manzana es rosada. Entonces, si yo soy una marca nueva y voy a sacar un producto de una gaseosa con sabor a manzana, tengo dos opciones. Una, apelo al sistema 2, es decir, la hago del color jugo de manzana normal, que es como oscuro, sucio, no sé qué. Le digo a la gente, hey, eso es jugo de manzana, es natural, lee las instrucciones, aprende, es que el jugo de manzana de verdad es así. Pues tengo que explicarle, hacer lo que entienda, hacerlo no sé qué, ponerlo en la góndola y poner todo el material y todas las indicaciones para que lo entienda. O dos, hago mi gaseosa color naranja, rosada. Y la gente simplemente la ve y dice, ah, eso es de manzana, y se lo toma, porque sin importar la marca, si es rosada, sabe de manzana, porque así es la impronta que tenemos y así funcionamos. Sistema uno, sistema 2. Es como esa locución. Entonces, por ahora vamos a hablar un poco del sistema 2. Cuando hemos hablado de, de esos motivos que dije ahora, lo que nos mueve, los fines, lo que quiero lograr, esas cadenas medios fines que son como una cadena que establecemos muy bien en el mercadeo, que son los atributos, beneficios y consecuencias finales, es un escalonamiento. Un ejemplo muy sencillo es como este, o sea, las vacaciones de la playa. Una persona quiere ir a la playa, sí, es eso. Eso. ¿Por qué? Porque puede estar tiempo con su pareja. ¿Por qué le parece chévere con su pareja? No, pero entonces crean un vínculo y son experiencias que van acumulando en su vida y eso les permite entonces
em, fortalecer la relación y afrontar los momentos difíciles. Y eso les permitirá llegar juntos hasta adultos mayores porque van a tener muchos momentos juntos positivos que les permitirán de pronto afrontar esos momentos negativos, van a tener como un banco de momentos positivos que les permita compensar estos otros y así pues entonces no van a estar solos al final. Entonces digamos que esto es una sola cosa, pero si yo llego a la conversación, llego y la escalo, hago un laddering, llego al beneficio final y es estar juntos para toda la vida. ¿Listo? Entonces es diferente si yo te vendo un viaje a la playa o te vendo un espacio para construir ese amor que los lleve juntos el resto de la vida. Eso lo hacemos súper bien en publicidad. Aquí los mensajes publicitarios se enfocan mucho acá. Las marcas que no tienen declarado, no entienden esto, pues ofrecen la playa y la casa y el precio de la casa, pues porque no tienen argumentos para la conversación. Pero bueno, eso es el escalamiento. Entonces acá nos vamos pensando en eso. Hay un video que les recomiendo, aquí está el link de Daniel Pink. Él explica muy bien aquí los motivadores intrínsecos que son esos que me mueven desde adentro, es lo que yo quiero lograr, lo que es un propósito, esa meta que yo quiero lograr a largo plazo. Y los motivadores extrínsecos son esos refuerzos que me dan, el premio que le doy al perro cada que salta, eh, la palmada en el hombro que nos dan cada que hacemos una cosa bien, las comisiones que se le dan a los vendedores para que logren sus metas, son motivadores extrínsecos. Y los dos son muy importantes, y los dos son muy importantes en diferentes momentos del tiempo. Entonces acá si ya nos metemos un poco en la literatura de experiencia de usuario particular, hay una persona que conocí en un evento de Interaction Design Association, que es Joshua Seiden. Él escribió un libro que se llama Outcomes over Outputs. Él dice que las empresas a veces nos enfocamos muchísimo en los outputs, que son los resultados, la aplicación, como ellos son de UX, hablan del gadget o del feature, de la característica del sistema que están desarrollando, ese es el outcome, pero uno nunca puede perder de vista, perdón, ese es el output, lo que uno no puede perder de vista es el outcome, que es lo que está buscando con eso. Entonces, primero separar muy bien los entregables de las consecuencias. Aquí hay un video, o lo pueden buscar así, y él lo explica muy bien en su video. Pero hace una cosa que es donde hace el gap, que es donde tenemos que entrar nosotros, y es que nosotros tenemos unos outcomes deseados. Queremos pasar más tiempo en familia, reuniones efectivas más cortas, más participaciones de grupo, no sé qué. Hacemos todo un proceso de ideación, prototipado, todo esto lo demás. Entonces salimos con una super idea, que es montar un sistema de inteligencia artificial montamos un club en las instalaciones de la empresa o hacemos evaluaciones virtuales antes de la reunión para saber si la persona llegó con el tema leído, entonces no se demore la reunión repitiéndole a todo el mundo, entonces tiene que llegar un examen y si no pasa el examen no entra a la reunión. Digamos que podemos inventarnos lo que sea. Pero hay un gap, que es donde casi no nos metemos nunca, y es cuáles son las acciones específicas que deben realizar las personas para poder adoptar todo esto, para que esto funcione. Casi que ponemos la solución y luego viene el resultado, pero acá están las personas, y las personas somos los humanos los que nos inventamos todo esto, pero finalmente somos los que tenemos que intervenir. Y sin duda es más fácil intervenir sobre cosas o pensar en el futuro que trabajar con personas. Sí, nos toca trabajar con personas. Entonces, él plantea en su libro pues, que tenemos que ir trabajando con los usuarios desde la construcción de la relación y de los acuerdos iniciales de servicio. Cuando uno saca esas soluciones que uno plantea, poder llenar algo como esto. Esperamos tener menos devoluciones si las asesoras comerciales pueden ingresar de manera correcta los datos a través del nuevo sistema de registro. Pues poner específico qué es lo que yo necesito que la gente haga para intervenir en ese comportamiento. Esa es una experiencia que me gustó en una aerolínea de bajo costo y eso me gusta este ejemplo en particular porque es una empresa de bajo costo, no es el gran presupuesto, es un Vueling que uno anda solo por la mayor parte de su cuenta, del tiempo, entonces aquí eso es mi imaginación porque yo solo fui el usuario. Dice, yo espero lograr que los pasajeros lleguen a tiempo. O claro, ellos saben que no tienen una línea de atención muy rápida, que no hay mucha gente en el aeropuerto para atenderte, entonces, pero ¿cómo hago para que la gente llegue a tiempo? Si los viajeros que son primíparos entienden los horarios de manera clara a través de esa línea de tiempo. O sea, lo que ellos necesitan es que nosotros entendamos los horarios y la línea de tiempo es la solución. Entonces luego, esto fue lo que quería poner como ejemplo y es que cuando compramos este etiquete en esta ruta, venía impreso, vea, su vuelo, el mostrador se va a abrir a la 1 de la tarde, se va a cerrar a las 2:55. O sea, usted tiene este lapso para entrar. Pasa por seguridad y luego tiene que estar 30 minutos antes de la zona de embargo y a esta hora sale su vuelo. O sea, es un A, B, C, super coquito para llevarme en llegar a tiempo a mi vuelo. Pues es una manera de llevarme a lograr el objetivo.
Entonces, digamos que a más largo plazo ustedes podrían definir cuáles son yo necesito que esta persona sea mi cliente ideal. Para eso necesito que haga los pedidos a tiempo, para eso necesito que llene los formatos muy bien, para eso necesito que aprenda a usar mi plataforma para que se autogestione, para esto necesito, o sea, ¿qué es lo que yo necesito para lograr estas metas? Esas son las metas. Y lo que yo necesito es lo que le voy a enseñar acá, pero obviamente yo no puedo explicarle todo el primer día. Hay cosas que van a ir apareciendo a medida que la relación va aumentando. Es como cuando yo explico las características del trabajo de grado, pues no lo voy a explicar el primer día, lo explico acá cuando ya van a empezar el trabajo de grado. Aquí está la pregunta y es oportuno el momento. Digamos que una cosa muy chévere que uno ve en los diseños de User Experience es la información contextual. Son las preguntas que aparecen en el momento en que tú las necesites o la información que aparece cuando es relevante, pues no antes, o sea, no atiborrarte de información. Entonces digamos que estas son las acciones que debes realizar. Entonces ya nos vamos a influir en las acciones, que es el entrenamiento, porque las acciones son un entrenamiento, independiente de que tú quieras, como hemos dicho, muchas veces uno quiere, el problema es que no es capaz de hacerlo, no sabe cómo hacerlo o no es constante haciéndolo, pero hay muchas cosas que uno quiere lograr, pues está motivado para hacerlo. Entonces tenemos que incrementar el desempeño del usuario y la rentabilidad. Entonces montamos un entrenamiento. Aquí básico, crear un currículo para la formación del usuario. ¿Qué son las cosas que tiene que aprender a hacer? ¿Cuáles son los objetivos que tiene qué competencias tiene que desarrollar y cuál es el cronograma para desarrollar esas competencias? Y aquí hay un montón de herramientas que vamos a ver esta idea pues la puedo explicar con este artículo que me encantó, pues lo que hay detrás. Es un artículo que cuenta, es un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que dice que después de 23 años de trabajar como piloto élite de la Fuerza Aérea, lo que aprendió fue que la motivación es irrelevante. Entonces, obviamente, pues es su punto de vista. Yo no estoy de acuerdo que sea así del todo, pero lo que le explique es esto. En la vida real, cuando tú estás cansado, eh, no quieres hablar, estás dubitativo, no, digamos que estás en las peores condiciones, no, tu motivación está por el suelo. Dice que lo único en lo que él puede confiar es en la disciplina y en el entrenamiento. Él se refería específicamente al aterrizar en un portaaviones de noche. Decía, no ves nada, estás en el medio de la oscuridad absoluta, tú vas de cabezas y lo último que quieres es estar ahí. Y ahí se te olvida el discurso motivacional super, de las películas que uno ve antes del partido, no, ahí estás. Y lo único que hace es el entrenamiento que has tenido durante 1000 horas de entrenamiento, 10.000 horas, diría Malcolm Gladwell, que hace que tú lo hagas. Y ese te lleva, o sea, lo que te salva es esa constancia y ese entrenamiento. Y él explica muy bien. Entonces ahí ya nos vamos a otra lógica, y es la lógica del sistema uno, que es el rápido e inconsciente, que es el de los hábitos, el que hace que nosotros repitamos las cosas sin pensar, el que hace que manejemos sin darnos cuenta, el que hace que hablemos con la gente de manera automática. Ese tenemos que entrenarlo para que la gente pueda lograr esas metas. Y aquí aparece un modelo que es muy interesante, que es un modelo de un profesor de Stanford, el profesor Fogg, se me olvida el nombre en este momento. Él pregunta una cosa muy chistosa y dice, imagínense que suena el celular y ustedes no contestan. Entonces te pide que respondas, ¿por qué no contestaste? Entonces tú puedes decir, bueno, porque él estaba bañándome y no podía contestar, porque lo tenía lejos, o puede ser porque vi quién me llamaba y no quería contestar, no quería hablar en ese momento con nadie, o simplemente esa conversación la quería pasar para otro momento. Digamos que esa situación nos plantea tres elementos. Uno, un gatillador. El gatillador es el sonido, el timbre, el timbre del teléfono. Otro es la capacidad de contestar. Eso es la habilidad. Es decir, yo estaba en la ducha, no podía, estaba manejando, no podía, estaba fuera de mi alcance y no podía, o sea, literalmente no podía. Y lo otro es si no quería. Entonces, si uno tiene los tres componentes que en este video lo explican bien, lo pueden buscar aquí, el Fog Behavioral Model explicado en 2 minutos y 30 segundos, que es el mismo ejercicio que estoy describiendo, sino que no puedo poner los videos aquí en la grabación. Entonces tengo una ecuación donde me dice que el comportamiento es la suma de un activador más la capacidad de hacerlo realmente y la motivación para hacerlo. Entonces ahí puedo construir una gráfica. Hay cosas que hay un gatillador, digamos que suena el timbre, pero yo no soy capaz de hacerlo y tengo baja motivación, pues no lo hago. O suena el timbre, tengo la capacidad de hacerlo y tengo la motivación para hacerlo y sucede el comportamiento. Entonces aquí hay una variable sobre la que tenemos que actuar. Yo quiero generar un comportamiento en las personas, pero mi pregunta tiene que ser entonces ¿tengo que actuar sobre la motivación? ¿Tengo que actuar sobre la habilidad o sobre el comportamiento?
Y digamos que cada situación puede plantear diferentes combinaciones de acciones para lograr que la gente lo haga. Digamos que si yo miro ese plan de largo plazo, y me reúno con mi usuario y la empresa con la que voy a trabajar, y definimos, ve, aquí tenemos que hacer esto, aquí tenemos que hacer esto, aquí tenemos que hacer esto, o lo voy desarrollando, digamos que yo puedo identificar qué hago o qué tipo de acción implemento en función de la dificultad que pueda haber en ese momento. Entonces, mezclando muchos textos y muchas cosas, digamos que podríamos hablar de un plan de implementación de un programa de behavioral design. Esto está súper de moda, behavioral design. Entonces, claro, digamos que nosotros en economía y marketing estamos hablando de influir en el comportamiento, la psicología social habla de influir en el comportamiento, pero ahora los diseñadores están trabajando, porque claro, están viendo que además del diseño del servicio tienen que trabajar en cómo las personas lo usan. Entonces se ha puesto muy de moda entre los diseñadores el diseño del comportamiento. Bueno, eso tiene muchas discusiones también éticas sobre si yo puedo diseñar el comportamiento, es lo mismo que las de mercado, si podemos influir en el comportamiento. El caso pues es que, de nuevo un poquito repasando, primer paso, define claramente los resultados, eso ya lo hemos hablado bastante, identifique este me gusta, este me gusta, identifique cuáles de sus clientes actuales logran los objetivos de extracción de valor. Lo que quiero decir con esto es que identifiquen quiénes lo hacen bien y saber qué hacen esas empresas que lo hacen bien. O sea, digamos que cuando ustedes están haciendo la lista de qué hacer aquí, qué hacer aquí, qué hacer aquí, qué hacer aquí, uno puede hacer una lista de un montón de cosas, pero pues ¿por qué no aprovechar más bien y averiguemos qué es lo que hacen esos ya clientes que nosotros tenemos que lo están haciendo bien? Entonces ahí podríamos aprovechar esa experiencia que ya tenemos en hacer mapas de experiencia, suena redundante, para saber dónde, cómo y por qué hacen las cosas que hacen. Entonces hacen el mapa de experiencia sabiendo qué hacen. Ese me parece, aquí es súper importante el cuándo lo hacen, por qué lo hacen y cómo se sienten haciéndolo para poner las emociones. El cuándo me da la pista de cuándo es relevante mi información. Y hago una ruta mía, una mía, ideal. O sea, así como la que yo les contaba que tenía mi esposa, yo primero hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto. Ideal. O sea, eso es simplemente como una base para la conversación. Claro, obviamente ustedes me dirán, pues es que eso no se puede hacer con todos los clientes. Por supuesto, si uno es un key account y tiene pocos clientes, uno hace el uno a uno. Si uno tiene muchos clientes y es masivo, lo que podemos hacer gracias a la tecnología y analítica de datos y a sistemas de aplicaciones que vamos a ver ahora de gamification, en fin, ir monitoreando los momentos y prediseñar y testear e ir probando, iterando, iterando, iterando cuándo y cómo intervenir en cada momento. Entonces, en ese modelo de Fogg, él plantea una cosa muy interesante. Dice, listo, usted define los resultados finales esperados. Entonces, aquí se pone de acuerdo en cuál es su promesa de valor y las metas del usuario, como lo dijimos. Y define acá lo que quiero lograr. Lo que quiero lograr es eh, eficiencia. Eficiencia. Listo. Entonces, y luego entonces tengo que definir cuáles son los pasos necesarios para lograr la eficiencia, las posibles acciones. Entonces digo, ¿qué podría hacer? Entonces yo podría contratar más empleados o podría preparar mejor dedicar más tiempo a hacer los detalles de cada pedido, o puedo rediseñar los procesos, o puedo hacer que las personas tengan un entrenamiento mejor, o puedo hacer, o sea, podría hacer una lista, una lista, una lista, una lista, una lista, una lista de acciones de todos los posibles caminos que me pueden llevar al logro del objetivo. Si usted lo hace en una analogía con algo personal, ¿yo qué puedo hacer para ahorrar más y para cumplir mi meta de ahorro al final del año? Entonces puedo dejar de dejar mis tarjetas de crédito en la casa, puedo romperlas y solo dejar una, puedo entregar la plata que la maneje alguien y que me vaya dando plata de a poquito para que me rinda, entonces no dependa de mí. Puedo meterla todo en un fondo automático que se debite de mi cuenta y no sé qué. O sea, hago una lista de cosas. Mientras más mejor, y si le pregunto a gente qué hacen ellos, mejor. Hago una lista de cosas muy grande. Luego entonces hago un análisis, eh, impacto, factibilidad, aunque aquí hay una variable chévere, es que tenemos impacto y es que ya empiezo a clasificar cuáles acciones tienen más impacto, o sea, que realmente ayudan al objetivo. Y aquí es como la combinación entre motivación y habilidad. O sea, realmente, yo no soy capaz de hacer esto, pues, o sea, por más que yo diga, esta acción está muy buena, yo realmente no la voy a hacer, me conozco, sé que realmente no estoy en capacidad, está difícil, ¿no? O realmente yo sí soy capaz y me puedo comprometer con lograr esto. Pues, y eso tiene que ser claro, es como una evaluación muy honesta sobre mi capacidad y basada en mis antecedentes y mis capacidades. Listo, defino esas. Son esas tres. Ahora viene otro nivel de análisis y es, ¿qué tanto, cómo podría clasificar estas acciones en
mi capacidad para hacerlas, dónde está. Si es fácil para mí, y no tengo tanta motivación, o realmente es fácil y estoy motivado, o tengo baja motivación y es más difícil. Pero de todos modos me quiero retar. Digamos que aquí viene como una evaluación y uno podría ponerse metas para cada una en función, estrategias ya para lograr cada una. Entonces ahí viene esta mezcla entre motivación, habilidad y gatillador. Cuando hablamos de motivación, eh, claro, todos podemos reconocer en nosotros que hay momentos donde estamos muy motivados. Ese día nos levantamos con ganas, ese día vimos una charla que nos dejó súper motivados, vimos algo que nos encantó y nos motivó. Son esos picos altos de motivación. Pero nosotros tenemos que también reconocer que la mayor parte del tiempo estamos en picos bajos de motivación. Entonces, lo más importante, si usted quiere apoyarse en esos momentos de motivación altos o la clave, ahí digamos que todos sabemos que son efímeros, pues pueden durar poco. En esos momentos lo más importante es hacer cosas que faciliten el comportamiento futuro. O sea, cuando usted está en esos bajos, que es la mayor parte del tiempo, aquí haga las cosas que hacen falta. Por ejemplo, si usted va a hacer dieta y entonces está súper motivado, ese día vaya al mercado, compre los vegetales, los lava, los corta, los congela, que quede todo listo. Que cuando usted esté aquí un domingo por la tarde y tenga una voz que le dice pide a domicilio una pizza, realmente hacerle caso a la voz de dieta sea muy fácil porque todo ya lo tienen hecho. Pero si ustedes tienen la motivación bajita y no han cortado los vegetales, no los han congelado, pues no tienen nada listo. Realmente es muy difícil que sean capaces de hacerlo. Entonces, cuando tienen los picos, a hacer algo rápido. Entonces, por ejemplo, para ponerlo en un contexto, voy a ponerlo acá, con una empresa que trabajamos de motos alguna vez. Cuando a la gente le entregan la moto, eh, le explican todas las instrucciones de manejo del aparato, ¿sí o no? Entonces la gente, claro, lo que menos hace es poner atención porque quiere salir montado, volado, a tener su experiencia en la moto. Pero como no pone atención acá, pues luego tiene un montón de problemas acá porque se funde o el mantenimiento no quedó bien hecho o no le puso atención a las señales. Entonces, claro, la pregunta es cuándo le hablamos. Entonces, aquí encontramos un espacio desde que la persona consigna el valor de la moto y mientras se le entregan, hay un espacio acá donde la persona tiene mucha motivación y no tiene la moto, entonces acá es un buen momento para aprender, leer, mirar las especificaciones y sobre todo irlo llevando en un nivel de aprendizaje. Entonces digamos que este es el momento, así como cuando nosotros hicimos la, el onboarding que les contaba de los posgrados, o sea, cuándo hay esos picos de motivación y cómo los puedo aprovechar en la experiencia del usuario. Listo. Dos, la habilidad. La habilidad depende de muchas cosas que uno puede actuar sobre ellas, del tiempo, de la plata, la capacidad técnica, realmente el conocimiento y la habilidad para hacerlo, la energía mental y si está dentro de mi rutina o sea, es una cosa completamente extraña. Para mí, todos estos variables pueden influir o no en que yo haga una cosa, entonces ya puedo ver dónde puedo actuar. Lo otro es el gatillador. ¿Cuál va a ser ese timbre, ese sonido, eso que va a activar mi decisión? Entonces, uno puede tomar como varios gatilladores. Hay unos que son internos y es, digamos, cada que tengo hambre, hago esto. Cada que me levanto, hago esto. Eso es más de una señal interna que a veces puede no ser muy confiable. La otra es la señal contextual, que tiene que ver un poco con esos menús contextuales. Esto es lo que hacen las aplicaciones cuando nos dan letreros, imágenes de lo que está pasando y nos mandan señales. Y otro que es súper importante y es cuando algo está en tu rutina y tú simplemente lo haces, lo metes dentro de tu rutina y no implica hacer algo completamente distinto a lo que haces en el día a día, porque somos unos seres supremamente rutinarios que repetimos ese paso a paso. Entonces ya viene un poquito como decir dónde intervenir y puede ser una mezcla, puede ser no, normalmente es una mezcla de los dos. Entonces, voy a poner un caso personal para explicar. Em, Hace unos años, pues, empecé con ese beneficio. Bueno, listo, yo necesito empezar a gestionar como la energía. ¿Cómo hago para tener como el nivel de energía? Yo trabajo pues todo el día en la oficina, tengo reuniones, en fin, y luego tengo clase con mis estudiantes. Entonces todos los que somos profesores sabemos que cuando uno llega a la clase tiene que tener cierta energía, pues tú necesitas ocupar el salón y motivar a la gente y todo lo demás. Entonces digamos que ese punto de cómo logro tener la energía adecuada en ciertos momentos. Eh, Dependiendo del rol, si estoy moderando una sesión o un trabajo con un equipo, entonces tienes que asumir ese rol y tener como la energía para el rol. Y por otro lado, pues cómo hago para lograr, ya es una cosa personal también, mantener mi estrés controlado. Entonces, bueno, entre todas las cosas que pensé, hice un montón de listas y en ese extremo quedaron dos actividades, hacer ejercicio y meditar. Listo. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya mirando un poquito ya en detalle esas tres, desagregándolas,
pasan dos cosas. Hacer ejercicio para mí es muy fácil porque pues, ya lo he hecho durante mucho tiempo y me gusta y lo disfruto muchísimo hacer spinning. Entonces para mí hacer spinning es súper fácil. Pues chévere. ¿Qué pasa? Que siempre hago spinning. Entonces, si sigo haciendo así, todos los instructores me dicen que tengo que cambiar de ejercicio o agregar otro ejercicio. Entonces dije, listo, tengo que hacer circuitos. Pero entonces cuando va a hacer circuitos, resulta que los circuitos tienen unos ejercicios que son más fáciles para mí, los de piernas y eso, pero los que son de... La primera vez que lo hice fue súper frustrante porque hay que hacer flexiones de pecho, abdominales y las flexiones de pecho, fatal. Entonces acá tengo menos motivación para hacer spinning, pero estoy motivado, pero realmente es difícil para mí. Y meditación, pues digamos que estaba bien, había hecho algunas cosas muy básicas, pero no mucho, sí tenía ganas, pero no mucho conocimiento. Entonces, ya poniendo un poquito en contexto las dos cosas, entonces listo, circuitos. Eh, para poder participar en los circuitos, lo que me puse como tarea fue poder hacer flexiones de pecho, que era lo que más duro me daba en los circuitos. Entonces, rutina, todos los días antes de ducharme, todos los días antes de ducharme, todos los días antes de ducharme, flexiones. Claro, que no empecé con 20, empecé con 5 con mucho esfuerzo. Después de que sea 5, después de 2, 3 días haciendo 5, una más. Después otra más, después otra más, hasta llegar a 20 y que se volvió la norma todos los días. Entonces todos los días recibo, entonces es el gatillador, una rutina, niveles de la habilidad y una recompensa. Entonces, claro, solo si hago las flexiones tengo derecho a la ducha. Si no, no me puedo bañar, es como un premio que me doy. Y eso, claro, por supuesto, por la agitación hace que se te suban las endorfinas. Y claro, el beneficio final es que cuando hago en el gimnasio, y ya por lo menos puedo hacer el circuito completo, me queda tirado en la mitad, pues no soy capaz de hacer las flexiones. Entonces, digamos que esas tres combinaciones de algo que lo haga parte de la rutina, una serie de niveles que voy escalando y una recompensa inmediata ayudan a tomar la decisión todos los días. Y se vuelve fácil a medida, mientras más fácil se vuelve, más cerca se parece a esto. Entonces, digamos que en esto he ido mejorando así. Así que súper bien, pero sí. Para la meditación, listo, ¿cómo hago para meditar? Entonces resulta que yo todas las noches me despierto, a la madrugada, siempre, me despierto, me despierto. Entonces le dije, pues, ¿por qué no aprovechamos más bien? Cuando me va a despertar, si me va a despertar, entonces ese es el momento, en vez de ponerme a mirar el celular, o ponerme a leer, o ponerme a hacer otra cosa, o ponerme a dar vueltas en la cama, apenas me despierto, me voy a hacer la meditación. Pero claro, meditar tiene unas técnicas. Yo lo que hice fue busqué una aplicación. Entonces empecé con las aplicaciones más básicas, 5 minutos, las nociones básicas, ir desarrollando. Y claro, esa aplicación tiene un sistema que va dando puntos, recompensas, entonces cada que uno termina recibe felicitaciones de otras personas, dice, a esta hora en Taipei estaba Hanshu meditando también, te manda un saludo, otras que, entonces recibes con esas felicitaciones que son las palmaditas, y ellos mientras vas sumando días te dan medallas. Claro, después de que hago esto, termino la meditación súper contento y resulta que me acuesto y me duermo profundo. Entonces ese espacio se volvió el momento para meditar. Entonces ya lo hago súper fácil, ya casi que me despierto, me levanto y mi cuerpo me lleva ya, de repente me encuentro meditando y sin pensar. Como es como la combinación. Qué pena los ejemplos personales, pero es como una combinación de los dos. Acá también es importante considerar simplemente para la bibliografía y que ustedes tengan recursos todo lo que está pasando con Behavioral Economics. En Behavioral Economics hay unos autores que se han vuelto muy populares y que les recomiendo que lean. Como hablamos de Daniel Kahneman hace un rato cuando Sistema 1, Sistema 2. Aquí esta frase la, la describe muy bien Kahneman también, no, o Ariely, no, Richard Taylor, que se ganó también un premio Nobel. Dice que nosotros somos arquitectos de las decisiones de las personas porque nosotros tenemos la posibilidad de organizar el contexto en que las personas toman la decisión. O sea, lo que nosotros en Mercadeo hacemos hace mucho tiempo. Digamos que desde este punto de vista del Behavioral Economics lo plantea, nosotros hacemos un diseño de las condiciones donde la gente decide. Entonces tenemos que entender los esfuerzos de las personas por ser racionales, pero también los sesgos predecibles que tienen en su toma de decisiones. Entonces él basa, o ellos basan aquí los nudges, sobre todo Taylor es muy conocido por esto, es cualquier aspecto en el diseño que facilita que las personas tomen ciertas decisiones. Este ejemplo es súper famoso. Es el caso del aeropuerto de Australia, que la gente, claro, hay hombres en Australia, eso no pasa sino allá, que los hombres van al baño y orinan por fuera del área destinada. Entonces una empresa lo que hizo fue aplicar al sistema 1 o apelar más bien al sistema 1, que es el automático, y inventó un sistema donde ponen unas mosquitas, de hecho la empresa se llama Urinal Fly, ponen unas mosquitas en los sanitarios y los hombres en Australia parece que cuando llegan allá simplemente ven la mosquita y tratan de quitar la mosquita,
cuando están en el baño. Entonces, eso, simplemente eso, que es un reflejo, una cosa automática, logró que los baños fueran 85% más limpios porque se disminuía las salpicaduras alrededor. Entonces, esto es un nudge, empujar de manera suave o amable, especialmente con el codo, la definición del diccionario, para que llamar la atención o poner algo sobre algo. Finalmente la decisión sigue estando en manos de la persona que la toma, pero esto es como un pequeño empuje para que se fije en lo que yo necesito. Pues digamos que aquí en Behavioral Economics hay como unos principios. Hay uno muy importante, muy famoso, que es el framing, pero los que vamos a ver son los básicos. El framing es el principio que dice que nuestras decisiones están influenciadas por la manera en que son presentadas. Entonces, por ejemplo, hay uno muy famoso que es la aversión a la pérdida. Digamos que estas dos opciones tienen el mismo efecto práctico, pero la respuesta de las personas fue distinta. Por ejemplo, aquí el 100% de las personas se matriculó dentro del plazo definido porque había una penalización si se pasaban de la fecha. Pero la misma situación si se presenta, si se dice que si se matriculan antes de esa fecha tienen un descuento del 15%, eh, solamente el 65% se matriculó. O sea, nos duele más perder un billete de 50.000, la sensación es mucho más dolorosa y más duradera que la alegría de encontrarnos un billete de 50.000. Entonces, la forma como se redactan las cosas influye en cómo se decide. Y como otro fenómeno súper importante es el de la arquitectura, en este fenómeno es el gregarismo, y es que imitamos a los demás. Esa es una imagen de la pandemia del coronavirus. Pues todos vimos cuando alguien hace algo, todos tendemos a imitarlo, y porque pensamos que es lo que hay que hacer. Si alguien lo hace por algo será. La gente es mucho más inteligente. Si la mayoría lo hace es porque eso está bien. Como las mamás nos decían, si todos se tiran, ustedes se tiran también. Hay un video que es muy chistoso, que lo pueden buscar así, el de Prudential, Everybody's Doing It, donde pueden explicar muy bien el efecto. Es un video muy chistoso, donde pueden ver el efecto que tienen las acciones de los demás. Como cuando uno por la calle alguien está mirando para el cielo porque se le vino la sangre por la nariz. Está así y todos empiezan a mirar a ver qué es lo que está pasando y de repente tienes 10 personas mirando para el cielo. Y este de la nariz se va y se quedan los otros buscando y se quedan ahí mirando, pero eso es con otros ejercicios. Eso, por ejemplo, el del gregarismo, me parece muy interesante como lo aplica esta empresa de energía, que hay una combinación muy chévere aquí de varias cosas. Dice, ese es entonces llega la cuenta de la luz, como decimos en Colombia, de la energía. Bien hecho. Entonces decimos, te compara con los vecinos. Tú usaste un 15% menos, ese eres tú, que los vecinos. Estos son los vecinos eficientes y estos son el promedio de los vecinos, o sea, tú estás súper bien. Y de entrada te premia con caritas, o sea, te da recompensa instantánea, eh, refuerza el hábito y te hace sentir muy bien contigo. Eso es, y sobre todo, perdón, me confundí. Y te compara con la mayoría, entonces tú tienes el contexto y dices, ve, estoy bien, entonces quieres lograrlo. Aquí pueden buscar como artículos bajo este texto, los nudges en Electric Bills. Pueden encontrar otros ejemplos de otros casos y algunas investigaciones sobre cómo esto impacta, pues, cifras y datos por si quieren eh, pues, tener una idea parecida a esta. Este es uno, por ejemplo, súper común cuando nos pasa que estamos buscando un hotel en cualquiera de esas aplicaciones de hoteles. Te dice que es súper angustiante, te dice, este es agotado, esta es una oferta secreta que es solo para ti, solo quedan 6 habitaciones. Y no lo veo aquí en este momento, si dos personas lo están reservando en este momento, y espero cuando dicen dos lo están viendo ya. Mientras usted está mirando esta página, hay otras dos personas y uno como que se los imagina metidos dentro del cuarto, buscando dentro del hotel. Esto se lo vi a alguien en una conferencia y me gustó mucho cómo lo explicaba, que uno se siente como que están al lado cuando en un supermercado te están quitando las cosas como los de papel higiénico. Más o menos esto te produce como esa sensación de mucha gente lo está haciendo, tú eres el último, te vas a perder. Eh, y lo haces. Entonces, todos esos son esas nudges, esas pequeñas acciones que uno puede hacer para que la gente tome esas decisiones. La norma social es muy importante. Este es un caso que les recomiendo. También ese lo presentó Joshua Shaden, el del video. Le contaba que él se fue a Brooklyn y veía que todo el mundo se paraba en una esquina y se tomaba una foto y que él no miraba qué diablos pasaba. Entonces, hasta que un amigo, un hijo de un amigo le explicó pues, que no fuera ridículo, que es que todo el mundo en Instagram se toma la foto en ese lugar. En el mismo lugar hay muchísima gente tomándose la foto. Entonces, hay filas de gente esperando para tomarse la foto. Eso se volvió un problema en un parque natural porque resulta que la gente iba y se tomaba una foto en la montaña, entonces en esa parte. Entonces todo el mundo, como las fotos quedan tagueadas, entonces la gente se iba con su celular a pararse en ese mismo momento. Entonces primero estaban desperdiciando todo el parque, todo enfocándose en un solo lugar.
A propósito, se vuelven famosos estos viajes de Instagram, viajes instagramables, donde el viaje es simplemente ir al lugar de la foto, irse para otro lugar, el lugar de la foto, irse para otro lugar, el lugar de la foto, y entonces se destruye alrededor la naturaleza y se logra un efecto terrible en el ambiente. Entonces, esta campaña lo que dice a la gente es no tagues y crea un tag especial que taguean todo el parque para que la gente recorra todo el parque. Es bien bonita y logra el efecto de rebaño de una manera positiva y no de una manera negativa como funciona acá. Este es súper bueno, es el efecto señuelo y para mí es de los más claros, de los que más utilizo en la vida. Y es que las personas normalmente no nos gusta decidir. Mientras más opciones tenemos, más complicado es. Hay un libro que se llama La paradoja de la elección de Barry Schwartz, que él deja claramente establecido que mientras más opciones tenemos, menos satisfechos quedamos, porque siempre nos quedamos preguntando, hey, ¿qué tal si hubiera hecho esto? ¿Qué tal si hubiera hecho esto otro? Mejor hubiera escogido aquello otro. Entonces, mientras menos opciones leemos a la gente, mejor. Hay que dar opciones, pero menos opciones. Y dos, facilitar la comparación. Si uno facilita la comparación, la gente puede tomar. Entonces, el efecto señuelo es lo que a veces ocurre cuando yo pongo entre tres opciones, pongo una que es claramente desfavorable y una que es claramente favorable. Y la otra muchas veces no se vende, pero realmente lo que tiene el efecto es facilitar la decisión de alguien. Es cuando en las tiendas ponemos una cosa muy costosa y vamos bajando los precios hasta otra muy barata. Puede que la barata sea carísima, pero después de haberse visto frente a la otra más costosa, se ve muy barata en términos relativos. De nuevo, la gente no decide en el vacío, hay que darle a la gente opciones para que escoja. Si los vendedores inmobiliarios saben que si yo quiero que escoja este, entonces le muestro uno malo, le muestro uno súper costoso para que escoja este de la mitad. Es como guío la elección. Les recomiendo el libro de Dan Ariely que se llama, en español se llama Las trampas del deseo, en inglés es Irracionalidad predecible. Eh, es muy interesante y explica muy bien todos estos conceptos y nos dan ideas muy claras para aplicar en otros momentos. Otro, las decisiones que la gente toma por defecto. Muchas veces es más fácil, como nos cuesta mucho tomar decisiones y no nos gusta elegir, entonces muchas empresas lo que están haciendo es cambiar la decisión por defecto. Así como cuando estamos en las pensiones y nos ponen por defecto el plan, hay uno que es arriesgado, otro que es conservador y otro mediano. Escogemos el mediano por defecto. Esto fue un ejercicio que hicieron para la donación de órganos, donde la gente tenía que decir explícitamente que era donante, pero entonces la norma cambió a que tiene que decir explícitamente que no es donante. Entonces simplemente con esa norma, por defecto, todos somos donantes. Claro, es cierto, el momento del último momento ya de la donación, la familia aún tiene la posibilidad de decir que no, pues puede negarse a eso y sigue conservando el derecho, pero por defecto todos somos. Entonces, a menos que alguien haga una acción directa para que no lo seas, eres donante y eso ha aumentado muchísimo las vidas que se han logrado salvar porque hay una presunción de consentimiento, como está acá. Pueden buscar este artículo donde lo explican, es bien interesante. Eh, Muchos más casos, pues uno, las anclas que escogemos son muy importantes. A mí siempre me impresiona cuando la gente manda unos correos escandalizada porque WhatsApp lo van a empezar a cobrar y que van a cobrar 99 centavos y la gente dice es el colmo, van a cobrar, por Dios. Entonces que claro, esto nos, yo no sé por qué la gente se indigna, pero claro, que es como el precio referente es cero, ese es el ancla. O sea, las anclas que uno pone se vuelven el punto de comparación de la gente. Hay que tener mucho cuidado con las anclas que escoge uno y luego entonces cómo se apoyan las anclas existentes por un lado. Y otro que me gusta mucho es el del optimismo superlativo. Las personas siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Hay una campaña de Prudential, si van a ver el video de los señores en el ascensor, esta Prudential tiene varias campañas súper interesantes donde explican estas lógicas de toma de decisiones, sobre todo porque ellos son de fondos de pensiones. Este señor hace un ejercicio muy bonito donde le pregunta a la gente, le pide que haga una lista de cosas negativas y positivas y que las ubique en el tiempo, si son cosas que pasaron o son cosas que van a pasar. Y después de que todo el mundo pega, se da cuenta que la gente en el futuro solamente ve cosas positivas, como si nada malo le fuera a pasar en el futuro y todo lo malo son cosas que han pasado antes. Entonces somos demasiado optimistas sobre el futuro y él decía, ay, tenemos que prepararnos. Entonces digamos que todas las campañas que ellos hacen es para ponernos en el presente a pensar en el futuro, que nos cuesta muchísimo además. O sea, estamos súper motivados para eso. Si nos preguntan, es súper importante tener un futuro asegurado y tener una pensión y tener todo lo demás, pero las decisiones del día a día somos realmente malos para ser consecuentes con eso. Y también les recomiendo muchísimo buscar literatura sobre gamification, y eso es como la aplicación de todas las técnicas y herramientas de los videojuegos en el diseño de estos planes de desarrollo. Entonces, eh, aquí hay un artículo donde aparece una definición de gamification más en el contexto de servicios,
que es como anclando el gamification en la literatura de marketing, digamos que son cosas apartes, pero aquí los juntan, y definen gamification en este contexto como un proceso de mejorar un servicio con características que permitan experiencias divertidas, pues, pues, con el fin de dar soporte a la generación de valor del usuario en general. Entonces, digamos que utilizar esos mecanismos para lograr ese propósito que he venido conversando en este video. Entonces, tiene premios de corto plazo, feedback inmediato, así como esto de la cuenta que les dije, o después de cada meditación, las felicitaciones de personas en todo el mundo que a la misma hora están conmigo, entonces yo felicito, a mí me felicitan, entonces chévere, eres parte de una comunidad. Te comparan con otras personas, entonces ves cómo estás evolucionando en función de a otros. Entonces, por ejemplo, te dan metas que estás alcanzando. Este es un artículo que aparecía en el New York Times donde decía que Uber utiliza un montón de trucos psicológicos para hacer que que los conductores se mantengan al servicio. Entonces, claro, cuando esta persona se va a retirar y apenas va a pagar la aplicación de Uber para salirse, dice, está solamente a $6 de hacer 40 en utilidades, ¿estás seguro que te quieres ir? Pues como, venga, no te vayas, quédate. Entonces, las de decían que toda esta cosa es como un juego, decía un conductor veterano de Uber y Lyft. Decía, a veces tienes que luchar contra la urgencia, contra la necesidad de trabajar más después de estar todo el día y ver todos estos datos, pues dicen, sigue, sigue, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Todo el tiempo están como reforzando tu comportamiento, dando refuerzos, recompensas inmediatas, haciéndote que sigas. Te pone la visión de largo plazo, pero el premio a corto plazo, para mantenerte conectado. Plan de lealtad de JetBlue siempre te dice ganaste, y hay una parte donde te comparas. Si tú estás en un club de personas, te muestran quiénes van ganando, quiénes no han ganado puntos últimamente. Las aplicaciones lo hacen supremamente bien, definen niveles de usuarios, principiante, novato, intermedio, experto, profesional, maestro, y a medida que tú vas logrando milestones o hitos, logras ciertas cosas, te premia. Entonces vas ascendiendo en la escalera. Todos sabemos cuando Waze le da premios a las personas por utilizarlo, por poner fotos, por actualizar información. Eh, la educación virtual nos da unas oportunidades muy grandes para crear tutoriales y las personas les podemos dar niveles si logran superar ciertas capacidades de uso. Me acuerdo de una empresa que le daba certificaciones a las empleadas de los puntos de venta cuando eran capaces de manejar los datáfonos para el pago, los medios de pago. Entonces les daba certificados, certificado de nivel uno, nivel 2, nivel 3. Entonces, claro, cuando esa persona va a un trabajo nuevo, tiene cómo certificar que tiene un nivel de dominio de los medios de pago que son fundamentales para una compra o para que no vaya a fracasar en un punto de venta. Fender, que es una empresa que vende guitarras, que padece esto que le pasa a mucha gente que súper entusiasmado compra la guitarra y esa guitarra termina encajonada y engavetada por el resto de la vida. Entonces, mientras te matriculas o durante un tiempo tienes acceso a cursos gratis, a una comunidad que te da soporte, a compañía, para que tú puedas desarrollar la habilidad y puedas superar, avanzar en esa curva de motivación y hacerlo fácil para que siempre estés por este lado y puedas seguir trayendo valor. Este es un ejemplo personal. Amazon alguna vez tuve una cuenta Prime y me dice, estamos notando que que tú no estás aprovechando totalmente tu membresía premium. Entonces tienes estas variables, tienes esto, no estás usando esto. En fin, todas estas aplicaciones de hacer ejercicio que te mandan comparaciones con otras personas. Fulano hizo los 20 kilómetros a tanto tiempo, tú los haces en tanto tiempo, las personas de tu edad están en tanto tiempo. Aquí están los badges, que son esas medallas que uno se va ganando por hacer ejercicio, cuáles son los más difíciles y cómo ganárselos. Entonces siempre te están premiando y si tú eres dueño de te clasifica como que tienen esto. En las empresas también sistemas de gamification para darle puntos a los empleados que dan más soporte a sus compañeros en llamadas de servicio al cliente. Entonces, claro, tú estás atendiendo tus indicadores, pero también ves compañeros que pueden tener problemas. Si uno pone una alerta y tú los ayudas a resolver una duda en tiempo real, tú vas ganando más puntos en tus indicadores de servicio porque eres el que más ayuda. Entonces, no solamente lo individual, sino el desarrollo del equipo. Esta es una página donde pueden ver muchos ejemplos de gamification. Pues la verdad busqué uno, si esta página dice que no busque más, que aquí tiene los mejores ejemplos, pero igual pues busquen más, pero les puede servir. Una cifra que leí en un artículo, pues nada científica, pero dice gamification, 75% psicología conductual, refuerzos y un 25% es simplemente la tecnología que nos permite ir creando todos estos incentivos que se comporten.
Sobre Behavioral Economics, les recomiendo estos libros, Nudge, que es el de Richard Thaler, Pensar rápido, pensar lento de Daniel Kahneman y el de Irracionalidad predecible de Dan Ariely. Aquí hay unos links donde hay información sobre Behavioral Economics. Y en diseño, este es uno que compré, el último que compré después de estos, pues que ya tienen tiempo, es diseñar por cambio de comportamiento. Aquí dice aplicaciones de psicología y Behavioral Economics para actuar sobre el comportamiento de las personas. Esto se ve mucho en UX, User Experience, porque son los que están diseñando las interfaces y cómo la gente tiene adherencia a la interfaz y profundiza en el uso del dispositivo, de la aplicación o lo que sea que se esté desarrollando. Entonces, también aquí hay un punto, ya para terminar, que me parece fundamental, ya para cerrar, y es que hacer las cosas fáciles no siempre es la mejor decisión. Realmente hay veces que es necesario complicarle la vida a la gente por su bien y también por nuestro propio bien. Las cosas muy fáciles también nos pueden llevar a malas decisiones. Digamos que el principal profeta o el principal promotor de esta lógica es Jeff Bezos con Amazon, que nos ha convencido a todos de la experiencia effortless. Effort, effortless, y es decir, sin esfuerzo. Y realmente en Amazon lo logran. Realmente el problema de Amazon es no comprar, pues porque todo se carga automáticamente, te recomienda casi que tú dentro de poco solo con mirar algo ya como que se cargó y te lo mandan gratis a la casa, pues es effortless. A veces las decisiones effortless, como les digo, nos pueden causar problemas. Entonces, hay una persona que está trabajando algo que me parece súper interesante. No sabía cómo se llamaba, lo había visto en otros ejemplos, que ahora les cuento cuál, pero hace poco ya vi como que alguien lo había escrito. Que eso es lo bueno también, que a nosotros nos dicen que a veces le ponemos mucha teoría a las cosas, pero la verdad es que uno tiene que investigar si realmente es esto, es una idea nueva, es una idea que ya existe. La verdad es que la gran mayoría de las veces es una idea que ya existe. Entonces, esta persona tiene un concepto que son los overrides. Una definición es un pequeño momento de fricción intencional que busca influir el comportamiento de las personas, hackeando ese comportamiento automático y haciendo que se vuelva en sistema 2. Es como algo que te saque del sistema 1 y prenda el sistema 2 para que puedas tomar una buena decisión. Eh, Como un ejemplo del problema de Amazon es que es tan fácil pedir, y una cosa que se ha vuelto muy difícil es que para la sociedad es que ahora ya es tan fácil devolver, o sea que el riesgo de equivocarse es mínimo. Entonces resulta que hay un montón de personas que simplemente piden porque saben que si no les gusta lo que llega, pues simplemente lo devuelven, y devolverlo tiene cero costo. Entonces hay un montón de personas, eso está generando un montón de caos en ciudades, de mucha congestión, porque la gente pide simplemente con el fin a veces de tomarse una foto, que son se toma la foto en Instagram, la publican y devuelven. Entonces realmente eso está generando muchos efectos sociales indeseables y pérdidas económicas a las empresas que hacen este proceso, porque luego esas prendas pasan de moda mientras están en ese proceso de volver, sufren daños, se pierden y tienen un montón de costos. Entonces digamos que ese exceso de facilidad está causando problemas a las personas. Ese es un ejemplo que les recomiendo que miren el video, se llama el cruce consciente, y como, claro, es un cruce de trenes, entonces la gente va pensando mil cosas y si no se fija, pues lo mata el tren. Pues si vas oyendo música y vas pensando en otra cosa, pues te mata el tren. Y en ese video muestran cómo cada que alguien cruza, esa persona cambia unas barreras. Entonces, cada que tú llegas, la barrera está distinta. Entonces, tu cuerpo no se acostumbra a pasarla automáticamente, sino que cada que pasa, la persona que se va lo cambia. Entonces, siempre es distinto y siempre tienes que mirar. Eso ha hecho una reducción importantísima en los cruces. Una cosa que me pasó hace un tiempo, me levanté un día pensando que me iba a cambiar de fondo de pensiones. Ellos tienen, como les decía, tres niveles, que es el arriesgado, el moderado y el conservador. Y un día me levanté pensando que me iba a pasar para el adelantado. Entonces me levanté y entré a la página de protección y empecé a decir, sí, me quiero cambiar, sí, 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 sí. Y sí, 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 decía que sí a todas las preguntas sin leer. Y ya cuando ya era el sí, sí, final definitivo, me sacó un cuestionario y me dice, vea, responda a estas preguntas. ¿El fondo de convergencia se aplica si solo si las personas no sé qué, verdadero o falso? Ni idea. O sea, no fui capaz de responder esto. Y ustedes dirán, pues qué mal, tienes que dejarte, pero es que resulta que si a mí me dejan, tomo una mala decisión y luego hay un montón de problemas por personas que tomaron esa decisión sin estar informados y luego se dan cuenta de las implicaciones que tiene y quieren reversarla y por ley no se puede, entonces genera una demanda. Entonces, el hacer este momento de fricción logró por lo menos hacer que me preguntara si yo estaba consciente de lo que estaba decidiendo. Pensé que lo iba a leer después, todavía no me he pasado, sigo ahí en ese fondo, que estoy por defecto, pero me protegieron por tomar una mala decisión. Este es otro caso muy interesante de una decisión donde se incluyen elementos que hacen que la gente tenga en cuenta la norma social.
Este es de una aplicación que permite hacer reclamos de pérdida de celulares o daños en celulares de manera automática. Entonces, ellos querían reducir el fraude. Entonces, para reducir el fraude, crean esos momentos de hacer el proceso lento y te hacen confrontar contigo mismo. Entonces, aquí dice, em, aquí les hacen firmar un compromiso, acá donde dice, yo me comprometo a que voy a ser honesto con la información que voy a dar. Cuando ya estoy en la mitad del proceso, me aparece otro recordatorio que dice que la mayoría de las personas, que la gran mayoría de personas o que las personas cuando vieran esto son honestas y dan información eh, real. Y por acá adicional me dice que verifique que la información que di sí realmente fue la que era y que es correcta. Hay una cosa que hicieron además, eso por lo menos me confronta. La persona que explica esto, que ahorita les doy el video, decía que listo, uno puede mentir una vez, pero que te pidan mentir dos veces ya te lo hace pensar. Y encontraron otro fenómeno, y es que un Data Analytics se dan cuenta que cuando hay fraudes, encontraron que las descripciones de los hechos son mucho más detalladas y más largas. Entonces, cuando ven que una persona está dando muchos detalles, el software automáticamente activa una pregunta que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te podemos ayudar? Entonces, eso genera también tensión porque dice, hey, estas personas me están observando mientras hago esto. Entonces, con eso han logrado bajar el fraude de manera importante en esta empresa, haciendo momentos conscientes para que la gente tome la decisión. Este es el artículo donde pueden encontrar a Annie Van Lieren y las cosas que ha escrito sobre intervenciones en Service Design, que hay varios ejemplos muy, muy chéveres. Para terminar, les recomiendo volver a ver este video. Este video es el de Dan Pink sobre esa diferencia entre los motivadores intrínsecos y extrínsecos, que nos da una explicación muy buena. Él es muy a favor de los extrínsecos, de los intrínsecos, perdón. Yo creo que es importante la combinación de ambos. Entonces, nada, ya después para fortalecer el vínculo y la satisfacción, ya lo que sigue es como acompañar a los usuarios en ese mapa, lograr ir avanzando con ellos en la extracción de valor. En algunos momentos definitivamente se van a ir y lo que nos enseñan siempre es que no se vaya. Y eso es como siempre vemos como esto como una deserción, como un abandono, como una consecuencia de una acción, pero realmente si nosotros tenemos servicios tenemos que ser conscientes que la relación se va a acabar muy probablemente y es deseable para los clientes terminarla. Entonces tenemos que aprender a cerrarla. Digamos que aquí tenemos un gran problema en que no sabemos cerrar las opciones. Un ejemplo personal, una vez terminé de pagar un préstamo de un apartamento y esta era mi sensación, o sea, la sensación es, por fin, pagué, me liberé, cumplí el objetivo, sobre todo, ya lo logré, la meta, se hizo posible, bueno, la felicidad total. Pero para el banco, dentro de su lógica del banco, yo soy un desertor y dentro de su política y sus cuentas estoy en el churn porque abandoné el portafolio de servicios. Entonces lo dejé y dentro de la contabilidad es bastante negativo para ellos. Y cuando uno va a pedir, la única comunicación es un certificado que dice que ya se pagó el crédito y nada, o sea, completa desconexión. Y luego me ponen en un plan interno de recuperación de clientes perdidos. Entonces, pero realmente yo no soy un cliente perdido, pero realmente estoy feliz porque logré mi meta. Entonces hay una completa desconexión en esto. Lo que tenemos que hacer es realmente involucrarnos y ser consecuentes y reactivar la decisión. Un último punto es que vale la pena que lo tengan en cuenta, es cuándo terminar relaciones con los clientes. Y esta caricatura es cierta. Realmente no soy yo, eres tú. Todas las relaciones comienzan y puede que terminen voluntariamente, como en este caso, de manera positiva y exitosa, algo que tenemos que celebrar. Pero también ustedes o todos nosotros, así como hay empleados o personas de nuestro equipo con los que definitivamente no podemos trabajar y hay que terminar la relación por su bien y por el de la empresa y por el suyo en sus proyectos. También hay clientes con los que no podemos seguir trabajando. Y eso puede sonar bastante loco, pero si ustedes buscan la literatura, hay muchísimos artículos donde te explican 9 formas de terminar una relación con un cliente. ¿Cuáles son las señales para que determinan que ya es tiempo de terminar la relación con un cliente? ¿Cómo despedir a un mal cliente? Una guía para despedir clientes. ¿Cómo deshacerse de malos clientes? Es importante tener esto claro y tomar decisiones. Y mi recomendación es que construyan una lista de cosas que son inaceptables y cosas que no van a negociar y creen un comité donde se evalúe esto de manera responsable, que no sea una toma de decisiones abrupta o a la carrera o por impulso, sino que realmente hay un análisis. ¿Cuáles son las típicas razones que aparecen en estos artículos para despedir a un cliente o terminar una relación con un cliente? Uno, pide todo a última hora, no respeta los acuerdos, siempre está forzando los procesos, siempre te está haciendo caer en costos extras por culpa de su desorden. Dos, no es confiable.
Y de nuevo, ignora los procesos, envía la información incompleta. Por culpa de esa información se cometen errores. Luego entonces no reconoce los errores y eso se presenta de manera reiterativa. Tercero, no reconoce el valor del trabajo que recibe. Siempre presiona por recibir lo máximo y pagar lo mínimo. Y a pesar de que la relación ha aumentado en el tiempo y los dos negocios han crecido, él sigue apegado a precios de hace muchos años y apela a eso. Nos está amarrando al pasado y no al futuro. Tú has incrementado la inversión para atenderlo porque sus requerimientos también han ido incrementando, pero él tampoco reconoce esas inversiones y uno termina o la empresa termina por mantener la calidad de la imagen, asumiendo los costos de atender a ese usuario. Abusa con solicitudes que superan lo acordado y de nuevo exige y demanda más de la cuenta y presiona y siempre quiere más y por esta vez más, en fin, o incluso a veces amenaza con hacer comentarios negativos en redes. Igual es una persona que es mejor salir de ella. En fin. La relación no evoluciona, esos patrones se repiten, se repiten, se repiten. Es una persona que interviene en la operación, no respeta el canal, sino que se empieza a hablar con las personas en otros momentos del proceso. Y claro, como no hay políticas claras muchas veces y por no perder ese cliente tan importante, no sé que la gente empieza, todos empiezan a correr al mismo tiempo en diferentes partes y esa persona aprende a jugar con todos en la organización. Ignora las recomendaciones que le damos, no nos hace caso, no respeta nuestro concepto. Este es gravísimo y respeta al equipo. Es grosero, abusivo, ofensivo. Ese es el peor mensaje para nuestro equipo también interno, es decirles que, que nosotros los dejamos y respetar. Y por mantener ese contrato, el mensaje es terrible para la gente. Nunca se me olvida un gerente de un hotel que decía, si un cliente los respeta, mándemelo a mí, pero paren la conversación ya. Yo ya veré qué hago, si peleo con él o arreglo las cosas, pero no permita que los irrespeten. Y uno muy sencillo, usted simplemente no soporta trabajar con esa persona. Pues no hay química, no funciona. Y si usted pues tiene la capacidad de hacerlo y eso le genera un estrés y un desgaste emocional enorme que le afecta a su vida profesional, pues suspenda la relación. Y ahora, ¿cómo suspenderla? Lo que he visto en todos estos artículos, sea honesto, profesional, sea transparente, pues así como hizo todo el proceso tranquilo, hágalo también tranquilo, sea agradecido. La verdad, sea agradecido, reconozca la confianza, reconozca todo lo que se ha logrado en el tiempo. No deje a la gente tirada, finalmente su reputación está en juego y usted es una persona y una empresa profesional. Haga un plan de transición y ofrézcale alternativas, otro proveedor, otra persona, asesore al proveedor para que le entregue buen servicio. O sea, realmente haga un buen cierre para no cerrar los puentes, porque si usted termina mal, esto le daña su relación y muchas otras, usted no sabe también las cosas cómo cambian. Puede que en ese cliente cambie la persona o usted cambie empresa o termine, no queme los puentes y haga una entrega formal de información, materiales, accesos, claves, haga un acta, acuerdos de confidencialidad, o sea, genere confianza en ese siempre profesionalismo. Y nada, con esto cierro esta conversación un poco larga sobre la gestión de los usuarios, pero espero que les dé muchas ideas y les sea útil en ese proceso de realmente crear valor y lograr los objetivos de la organización y de nuestros clientes en esa propuesta de servicio que vamos a ejecutar de manera conjunta. Muchas gracias.